Padre, en el nombre de Jesús te glorificamos, te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos has regalado, Señor. Gracias por la vida. Gracias porque podemos estar aquí, Señor. Gracias por la oportunidad de otro día, Señor, que tú nos estás dando. Gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, alabándote, adorándote, Señor. Gracias porque podemos venir a buscar tu presencia, Señor, con libertad. Señor, y ponemos tu palabra en tus manos, Señor, pidiendo que sea palabra que venga de tu corazón para nuestras vidas, Señor. Pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor. Sea tu Espíritu Santo el que ministre en nuestros corazones, Señor, y nos dé esa palabra que cada uno necesitamos, Señor, que glorifique tu santo nombre en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a disponer nuestro corazón para recibir, Señor, para guardar y para obedecer, Señor, lo que tú nos hables, Señor, que podamos llevarlo a nuestra vida, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y cada vez tenemos más pruebas, tenemos más dificultades y en los últimos tiempos lo que escuchamos mucho son pruebas, ¿no? Nosotros tratamos con muchas personas, hablamos con mucha gente y no se habla de otra cosa sino de las pruebas que cada uno pasa, de las dificultades o las tribulaciones que cada uno está pasando en este tiempo. Y entonces estaba observando la canción que estábamos cantando que dice, porque todo lo que hay en nosotros necesita ser cambiado. Y yo creo que eso es lo que necesitamos en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que hemos dejado una vieja vida, una vieja naturaleza y que entramos en una nueva naturaleza que necesita ser cambiada, transformada. Tiene que ir quitándose esa vieja naturaleza y entramos en esa nueva naturaleza, en esa vida con Cristo, esa vida cambiada, transformada, santificada. Entonces, pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso no ocurre así, Dios chasqueando los dedos. Eso es todo un proceso en nuestra vida. Y eso es algo muy, muy necesario. Eso es algo que no va a pasar por alto y eso es algo que va a suceder en nuestra vida. Ese proceso de cambio y transformación. Entonces, en esta mañana me gustaría compartir con ustedes lo que he estado aprendiendo con el Señor con respecto a las pruebas, ¿no? Yo sé que cada uno de los que estamos aquí pasamos nuestras pruebas, libramos nuestras propias batallas y muchas veces no entendemos, no comprendemos lo que realmente estamos viviendo o por qué estamos sufriendo. Entonces, el Señor me llevó a el libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 1. Me gustaría que viéramos desde el versículo 1, el versículo 8 es lo que vamos a leer y vamos a mirar. Entonces, entendiendo que Santiago es uno de los libros más prácticos que tenemos en la Biblia, junto con Proverbios y el libro de Eclesiastés, porque es la vida práctica diaria que nosotros podemos vivir, que el Señor nos va mostrando, nos va enseñando esa vida sencilla que Él nos manda vivir. Solamente que nosotros lo complicamos. Entonces, vamos al libro de Santiago, capítulo 1, y leemos desde el versículo 1 al versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uno de los principios que nosotros tenemos que mirar aquí en este libro, y nos habla Santiago, para poder realmente entender y comprender de qué se tratan las pruebas y para qué son las pruebas, o entender la obra de Dios en nuestra vida, es la humildad. Necesitamos un corazón humilde. Necesitamos realmente entender cuál es nuestra condición delante de Dios y entender que Él es Dios. Él es Dios que está sentado en su trono de gloria. Él es Dios que tiene el control de todas las cosas. Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Y todo ocurre conforme a su voluntad. No es como yo quiero, no se hacen las cosas como yo quiero, como yo pienso o como yo creo. Dios va a hacer su voluntad. A pesar de mí, Dios va a hacer su voluntad. Va a hacer las cosas como Él tiene pensado. Nosotros debemos entender que Dios tiene un proyecto, un programa, Dios tiene un propósito para cada ser humano. No solamente para cada ser humano, sino para la humanidad en su conjunto. Dios tiene un programa y Dios no va a salir de ese programa. Entonces, nos queda a nosotros entrar en ese programa, ajustarnos a ese programa de Dios conforme a su voluntad, no como nosotros queremos. Pero para eso necesitamos ser humildes, reconocer que nosotros no podemos y que Dios es el que puede todo. Y Dios sabe lo que hace y Dios sabe por qué lo hace. Porque en el Salmo 138:6 dice que Dios, Él siendo un Dios grande, poderoso, Él se ocupa de los humildes. Entonces, Dios se ocupa de los humildes. Y dice también en su palabra que Él da gracias a los humildes, pero mira de lejos a los soberbios. Entonces, cuando yo vengo con un corazón orgulloso, Dios no me va a hacer caso. Lo único que voy a hacer con un corazón orgulloso es retrasar la obra de Dios hasta que yo aprenda a humillarme delante de Él. Y ese es el principio que nos está hablando aquí Santiago. Y dice, en el versículo 1 dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, Él se está colocando en la posición de siervo. Él se está sometiendo a la soberanía de Dios. Él se está sometiendo a la voluntad de Dios. Él se está poniendo en una posición por debajo de lo que es Dios. Él entiende que Dios es Dios, es santo, soberano, poderoso, y Él va a seguir siendo Dios por la eternidad. ¿Y nosotros qué somos? La palabra de Dios dice que somos polvo de la tierra. Entonces, Santiago entiende aquí su posición y él se pone en esa posición, se está humillando y está diciendo, yo soy siervo, yo soy aquel que está bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios. Entonces, un siervo es aquel que está en deuda con alguien y que se debe a ese alguien. Los esclavos, por ejemplo, a sus amos. Pero en este caso, Santiago está diciendo, yo estoy en deuda con mi Señor, con mi amo. Yo estoy en deuda con mi Señor Jesucristo y yo me debo a Él. Esa es la posición que tenemos nosotros que tomar, de que Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, y es a Él a quien nos debemos y es a Él a quien debemos someternos. Y es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Entonces, si nosotros queremos servir con éxito a Dios, si queremos cumplir los propósitos de Dios, necesitamos humildad. Necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer que quien hace la obra es Dios, no nosotros.
¿Nosotros qué podemos hacer? El mismo Señor Jesús en Juan 14 que nos dice que sin Él nada podemos hacer. Porque quien realmente hace la obra, hace todas las cosas que nosotros pensamos que hacemos, no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros solamente somos vasos que Dios ha tomado y estamos en ese proceso de ser limpiados y purificados para ser realmente esos vasos útiles que Dios quiere usar. Y estamos en ese proceso. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago. No somos nada. Tenemos que dar gracias a Dios que Él nos haya mirado a nosotros, porque éramos los viles del mundo, los desechados, los rechazados. Pero sin embargo el Señor nos miró, puso sus ojos en nosotros y nos tomó y nos metió en este proceso de ¿qué? De restauración, de limpieza, para hacer de nosotros ese vaso. Y también que es un privilegio para nosotros que Él nos haya metido en su programa, en ese proyecto que Él tiene antes de la fundación del mundo y que nosotros podemos ver a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento, estudiando la Biblia, ¿no? Vemos todo ese programa de Dios para llegar a un propósito que se cumple en su Hijo Jesucristo, y es un privilegio que Dios nos haga formar parte de eso, pero necesitamos entender que es Él, que se trata de Él y no de nosotros, que somos ese vaso. Entonces, si nosotros queremos realmente cumplir los propósitos de Dios y servir con éxito, servir con fidelidad a Dios, necesitamos esto, una humildad genuina. Necesitamos ser humildes. Seguimos con el versículo 2, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero en la realidad el original no dice tener gozo. El original dice: estimen, denle valor a las pruebas. Ese es el original. Dice: denle valor, estimen las pruebas, cualesquiera que sean. Dice: porque esto es una oportunidad para crecer y para madurar. Santiago nos está diciendo que las pruebas son oportunidades que nosotros tenemos que saber valorar y tenemos que saber apreciar. Entonces, ¿cuáles son esas oportunidades que nosotros alcanzamos a través de esas pruebas? De que Dios pueda hacer su obra en nuestra vida, de que Dios pueda hacer de nosotros su pensamiento. Él dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus pensamientos son más altos. Ese pensamiento que Él tiene para cada uno de nosotros es lo que Él produce, es lo que Él hace a través de esas pruebas. Porque somos duros de corazón. La única manera que el Señor, podemos venir al Señor y estar cerca de Dios y agarrarnos de Dios, es cuando sufrimos y cuando necesitamos. Porque cuando las cosas van bien, muy fácilmente nos relajamos. Pero sin embargo, cuando hay pruebas y dificultades, ahí es cuando nos agarramos del Señor. Y entonces, el Señor usa eso para hacer la obra que necesita hacer en nuestras vidas. Entonces, ya nosotros no tenemos que ver como sufrimiento las pruebas. Santiago nos dice: veámosla como oportunidades. Oportunidades de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios está trabajando y de lo que Dios va a cumplir a través de eso, de lo que Él quiere hacer en nosotros y de nosotros y a través de nosotros, ¿no? Entonces, a través de esas pruebas, Dios trae los cambios que necesitamos. Necesitamos ser cambiados continuamente. Es lo que cantábamos. Y eso es lo que Dios hace, es un instrumento. Las pruebas solo son instrumentos que Dios usa
para hacer su obra, de cambiarnos y de transformarnos, de quitar aquello que no es suyo, aquello que no glorifica su nombre, y poner en nosotros esos recursos que necesitamos para realmente servirle con fidelidad. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero en la realidad el original no dice paciencia. El original dice resistencia o perseverancia. Dice, las pruebas producen firmeza y constancia. Porque cuanto más pruebas pasamos, más cerca estamos de Dios, más nos afianzamos en el Señor, más nos afianzamos en nuestra fe en Cristo y más firmes somos en el caminar con Él. Entonces, esa prueba de fe produce resistencia, produce perseverancia, y allí podemos ver nosotros la mano poderosa de Dios, podemos ver la misericordia y el amor tan grande de Dios, y eso nos anima a seguir perseverando, a seguir buscando de Dios y a seguir en su camino, y buscar también, tenemos ese anhelo de seguir sirviéndole, de servirle con amor. Eso es lo que produce esas pruebas en nosotros. Dice, somos probados en nuestra fe. ¿Y qué produce eso en nosotros? Somos ejercitados en esa fe. A través de esas pruebas somos ejercitados en nuestra fe. Porque cada vez dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos más en el Señor. Aprendemos a descansar más en el Señor, entendiendo que su voluntad es perfecta. Porque Dios nunca, el mismo Santiago, si leemos más adelante, dice que Dios no nos da una prueba más de lo que podamos soportar, sino que Dios nos va a dar la prueba que necesitamos, que Él quiere hacer en nosotros, de la obra que Él quiere hacer en nosotros. No nos envía pruebas para matarnos, envía pruebas para darnos vida, para darnos crecimiento, para fundamentar cada vez más nuestra vida en Él. Entonces, y eso produce, esos cambios que produce esas pruebas, ese ejercicio de nuestra fe, lo que produce es testimonio para los demás. Porque, ¿qué sucede? Que nosotros morimos y Cristo cada vez es más levantado en nosotros. Cristo es formado en nuestra vida. Entonces, las personas pueden ver esos cambios en nuestra vida, pueden ver esa transformación y pueden ver a Cristo, no a nosotros. Ya no somos los mismos. Ya no soy la misma persona de ayer. Soy una persona totalmente diferente que el Señor ha hecho de mí. Entonces, ya no soy yo. Pablo dice, mas Cristo vive en mí. Ya pueden ver a Cristo en mi vida. Entonces eso es un testimonio poderoso para las personas que están a nuestro alrededor, para los que están cerca de nosotros, para que se acerquen a Dios y para que puedan creer realmente en Dios. Entonces, también esto, Santiago nos sigue diciendo, esto también ¿qué produce? Que Dios nos da resistencia. Dice, provee sobrenaturalmente para nosotros resistencia. Porque déjenme decirle que yo escucho, muchas hermanas me llaman y hablo con muchas hermanas, y de verdad que algunas, sus pruebas son bastante difíciles, y yo me digo, Señor, yo no podría soportar eso. Yo no podría vivir esa prueba, yo no podría salir victoriosa en esa prueba porque yo no resistiría. Pero sin embargo, Dios le da resistencia a esa persona. ¿Para qué? Para seguir firme, para seguir perseverando y alcanzar esa victoria que Dios tiene para su vida. Y
sucede con cada uno de nosotros. A lo mejor yo no puedo resistir la prueba que tú estás pasando, ni tú la prueba que yo estoy pasando. Pero Dios sobrenaturalmente nos da esa resistencia a cada uno en nuestra prueba particular para poder resistir, para poder afirmarnos cada vez más en esa fe y poder seguir perseverando. Y hasta que el Señor complete su obra en nuestra vida. El versículo 4 dice que la perseverancia pueda completar su obra perfecta. Es decir, dice que cuando Dios nos ponga en una posición adecuada. Nosotros somos conscientes de que estamos fuera de la posición que Dios quisiera que estemos. Y que necesitamos estar en la posición correcta conforme a los ojos de Dios, no conforme a nuestro pensamiento ni conforme las personas piensen de nosotros. Porque a veces decimos, ¡ay, qué buena es esa persona! ¡Uy, qué santa! Pero a lo mejor delante de Dios no está en la posición correcta. Y nosotros necesitamos entender cuál es la posición que necesitamos estar delante de Dios. Y eso es lo que hace esta perseverancia, completar esa obra y colocarnos en la posición adecuada delante de Dios. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que el Señor me llama a hacer? ¿En qué lugar tengo que estar? ¿En qué posición tengo que estar? Ya sea en la casa, en el hogar, en la propia familia. Empezamos allí. Recordemos que el primer ministerio es la familia. Allí es donde realmente nosotros tenemos que ejercer esa fe y mostrar a Cristo. Y luego ya fuera, en la iglesia y en el lugar donde nosotros nos encontremos. Pero que siempre estemos en la posición adecuada delante de los ojos de Dios. Porque allí es donde realmente vamos a dar testimonio verdadero y genuino de Jesucristo en nuestra vida. Dice que pueda lograr su obra perfecta entre ustedes con el fin de que sean completos y no sean carentes de nada. ¿Qué nos habla aquí? Nos habla de recursos. En esas pruebas que nosotros necesitamos, Dios nos va a dar siempre los recursos que necesitamos. Dios no nos va a dejar solos. Nos va a dar todo aquello que necesitamos para poder pasar esa prueba y para que Él pueda cumplir su propósito y pueda hacer la obra que quiere hacer a través de esa prueba. Pero no hablamos de recursos materiales. Hablamos de recursos espirituales. Recordemos que los recursos que Dios tiene para nuestra vida como iglesia, como cristianos, son recursos espirituales. Dios no habla de bendiciones materiales, habla de bendiciones espirituales y es lo que realmente necesitamos si queremos servir a Dios con fidelidad. Y Él nos da todos esos recursos que necesitamos, esa provisión abundantemente. Cada creyente, cada cristiano necesita, Dios provee abundantemente de esos recursos, de todas las cosas que necesita para poder vencer, para poder salir victorioso en esa prueba, en esa tribulación y alcanzar aquello que Dios tiene, de lo que Dios quiere hacer. Dios es muy generoso para dar y abundantemente dice que Él nos da. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia y perseverancia, y la resistencia alcance su obra perfecta con el fin de que sean completos o perfectos y que no os falte nada. Dios nos va a dar todo aquello que necesitamos. ¿Saben por qué? Porque Él es el más interesado de que nosotros le seamos fieles.
de que nosotros seamos perfeccionados, de que nosotros seamos santos. A eso es lo que Él nos llama y esa es la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces, Él no encoge su mano, Él no guarda su mano, Él nos da abundantemente para que nosotros podamos alcanzar todo aquello que Él tiene en su corazón para nuestras vidas y de que nosotros podamos ser hallados fieles delante de Él. Porque ese es el juicio que vamos a recibir, si vamos a ser hallados fieles o no. Pero Él es el más interesado de que nosotros aprendamos a ser fieles. Pero todo eso se produce a través de esta obra, de ese trabajar de Dios en nuestras vidas a través de estas pruebas. Entonces, dice, y que nosotros a través de todo eso tengamos gran influencia hacia los demás, que podamos ejercer influencia hacia los que están cerca de nosotros, de que seamos testimonios y de que ese testimonio puedan tocar sus vidas y puedan alcanzar también ese efecto transformador del Espíritu Santo en ellos. Porque no es lo que oramos por nuestra familia, no es lo que oramos por nuestros seres queridos, por las personas que apreciamos, que amamos y que deseamos que lleguen a Cristo, que conozcan a Cristo. Entonces, nosotros somos esos agentes que Dios va a usar para llegar a esas personas, pero Dios necesita hacer esa obra primero en nuestra vida para que realmente podamos ser esos vasos que puedan llegar a ellos, porque realmente no convierte a nadie lo que hablamos, no toca a nadie lo que hablamos. Lo que la gente mira realmente es nuestro testimonio, es lo que nosotros podamos transmitir a través de nuestra vida, que estamos mostrando a través de nuestras vidas. Y Pablo también dice, somos cartas abiertas a todos aquellos que nos estamos mirando, pero cartas abiertas de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Y dice el versículo 5, si le falta sabiduría, pídala a Dios. Dice, Proverbios 11:2 dice que con los humildes está la sabiduría. Entonces, cuando nosotros estamos con ese corazón humilde, venimos realmente con un espíritu humilde delante de Dios, Él nos da la sabiduría que necesitamos. Entonces, dice, la sabiduría dice, yo entiendo, quiero más, necesito más resistencia, necesito perseverar más. Cuando me encuentro con estas pruebas, entiendo que son una razón para sentir gozo pleno. Entiendo que son oportunidades que producirán la obra de Dios, la edificación de Dios en mi vida. Eso es lo que dice la sabiduría. Entiende que es un trabajar de Dios. Entiende que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere hacer y no lo que yo pienso. Porque cuando Dios nos mete en una prueba o cuando nosotros entramos en una prueba, lo único que miramos es lo mucho que sufrimos, que lo mal que estamos pasando, y lo único que hacemos es quejarnos y pedirle a Dios que nos saque de esa prueba. Pero la sabiduría me muestra las oportunidades que yo no estoy viendo, de lo que Dios está haciendo a través de todo eso que yo estoy pasando. Entonces, si yo no comprendo los propósitos de esas pruebas, es porque no tengo sabiduría. Y eso es lo que Santiago me está diciendo. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Entonces, cuando yo me encuentro en esa prueba, entonces tengo que pedir sabiduría a Dios, que me ayude a ver lo que yo no estoy viendo y que me ayude a entender lo que no estoy entendiendo, de cuál es la voluntad de Dios a través de todo esto. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Dónde Dios me quiere llevar a través de todo esto? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en cada situación determinada que yo estoy viviendo? Y nos dice, tenemos que pedir a Dios. Pidamos a Dios esa sabiduría. Y dice que Él da con toda generosidad. Dios da
Dios es muy generoso para dar de su sabiduría y de cualquier cosa que nosotros le pidamos, que esté conforme a su voluntad. Él es muy bondadoso para darnos. Y es interesante también que la traducción dice, aquí dice, pídala a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero el original dice, pídele a aquel que da, Dios. Ese es lo que dice el original. Pídele a aquel que da, Dios. ¿De qué Dios está hablando? Del Dios verdadero, de ese Dios que no miente, de ese Dios que es íntegro, de ese Dios que no te va a fallar, de ese Dios que te va a dar con generosidad y en abundancia, y te lo va a dar con mucho amor. Necesitamos recordar que nosotros tenemos un pacto con ese Dios de la Biblia, ese Dios que da. Porque nosotros, ¿qué le damos a Dios? No tenemos nada para dar a Dios. Y en este pacto con Él, el que siempre está dándonos es Él. Y Él siempre ha sido fiel en darnos todas las cosas que hemos necesitado. Y más que sobreabundantemente. Amén. Y Él nunca ha retenido su mano para dejar de darnos. Siempre da. Ese es el pacto que nosotros tenemos, que Él cumple. Él siempre está dando. Nosotros no, nosotros somos infieles. Nosotros no cumplimos con Dios, pero aún así Él nos sigue dando y abundantemente. Dios no es tacaño. Dios no es un Dios tacaño. Dios sabe dar. Dios no es miserable como lo somos nosotros. Nunca Dios retiene sus recursos. Nos dice Efesios que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lo alto. Y toda, la palabra toda es toda. Y Dios nos ha dado en Cristo todos los recursos que nosotros necesitamos. Amén. Eso es lo que nos está recordando aquí Santiago, que Dios nunca retiene sus recursos, porque en Cristo ya nos lo dio, ya nos los entregó. Si hay una necesidad legítima y si hay un buen administrador de sus recursos, Dios va a dar abundantemente. Pero tiene que haber una necesidad legítima. No es lo que nosotros queremos, es lo que necesitamos realmente. Y el único que sabe qué necesitamos es Dios. Muchas veces ni siquiera nosotros sabemos qué necesitamos, pero Dios lo sabe. Y Él suple para toda esa necesidad que nosotros tenemos. Dice, y Él dará abundantemente y sin reproche. Pero esta es otra palabra interesante de la traducción. No dice sin reproche. La traducción dice sin mostrar los dientes. Y me llamó mucho la atención cuando lo estaba mirando, porque da la imagen de un perro cuando tiene una comida y alguien se le acerca. ¿Y el perro de qué manera reacciona? Mostrando los dientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un espíritu mezquino. Pero lastimosamente nosotros los seres humanos también tenemos ese espíritu mezquino. Pero Dios no. Cuando nosotros venimos a Dios y pedimos lo que necesitamos, Él nos muestra los dientes. Él los da con gozo, con ese Padre que se alegra de poder dar, de poder bendecir a sus hijos. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que servimos. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Dios no es mezquino para darnos todo aquello que necesitamos. El versículo 6 dice que pida con fe, no dudando nada. La duda
es una actitud extremadamente grosera contra Dios. La duda es un insulto para Dios. A veces olvidamos esto, de que la duda, cuando nosotros dudamos, estamos insultando muy grandemente a Dios. Porque Dios no miente. Dios es íntegro. Y si hemos estudiado la Biblia, nosotros podemos ver que cada palabra, cada promesa que Dios ha dado, ha cumplido. Y ha cumplido fielmente. Y si nosotros podemos ver la fidelidad de Dios, la integridad de Dios, la veracidad de Dios, ¿cómo es que nosotros podemos dudar? Estamos ofendiéndole cuando estamos dudando, porque aún en nuestra propia vida, ¿cuánto Dios ha sido fiel con nosotros? ¿Cuánto de lo que Dios nos ha hablado, nos ha prometido, nos ha dado? Y fielmente lo ha hecho. Entonces nosotros no podemos dudar, estamos pecando, y es un pecado muy grande cuando nosotros estamos dudando contra Dios. Y podemos ver el trabajar de Dios y podemos ver esas oportunidades. Y ojalá que de ahora en adelante podamos ver de manera diferente las pruebas que estamos pasando. Y que podamos realmente decirle, Señor, gracias. Gracias por estas pruebas. Porque a través de estas pruebas, tú vas a hacer lo que tú quieres de mí. Todo ese pensamiento que tú tienes para mi vida, tú lo vas a cumplir. Ayúdame a que realmente yo me someta. Yo me sujete a esto. Yo confíe en ti. Y guárdame de dudar de ti, de lo que tú estás haciendo. Sino que yo pueda confiar plenamente en lo que Dios está haciendo. En Filipenses 1:6 nos dice la palabra, esta es la traducción lenguaje actual: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. Debemos recordar que la palabra nos dice en Apocalipsis que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Y eso es lo que Dios está haciendo de nosotros, una iglesia sin mancha, sin arruga. Nos está limpiando, nos está purificando, nos está perfeccionando, nos está santificando para que realmente seamos esa iglesia que Cristo viene a buscar. Y necesitamos desear ser esa iglesia y también persistir, resistir en todo esto para que Dios haga de nosotros eso. Entonces, no podemos dudar de Dios, no podemos dudar cuando estamos atravesando esas pruebas de que mucha gente dice, yo creo que Dios está lejos, Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no se ha olvidado, Dios está allí. Y Él prometió y dijo, cuando pases por las aguas, yo pasaré contigo y por el fuego no te anegarán. ¿Por qué? Porque Él pasa con nosotros, Él no nos deja, Él no nos abandona. Y está allí haciendo su obra, trabajando nosotros, el Espíritu Santo de Dios, para llevarnos a esa obra perfecta, a esa creación perfecta a la que nosotros necesitamos volver. Entonces, debemos entender esto. Toda prueba tiene un propósito. Y el Señor es sabio cómo trabajarlo, cómo hacerlo en nuestra vida, qué hacer en nuestra vida y lo que está haciendo en nuestra vida. Porque Él va a producir en nosotros lo mejor de Él. Porque tenemos que ser, levantados a la imagen del varón perfecto. Entonces necesitamos ser levantados a la imagen de Cristo. Y eso es lo que el Señor está trabajando en nuestra vida. Que seamos como Cristo, que tengamos el carácter de Cristo
Y esa es la mirada que nosotros tenemos que tener, esa es la visión, esa es la meta que nosotros tenemos que tener, de que realmente seamos levantados a la imagen de Cristo, que seamos formados en el carácter de Cristo, porque debemos recordar que Dios no nos mira a nosotros, mira a su Hijo Jesucristo que está en nosotros. Y es a través de Cristo que nosotros podemos llegar al Padre. Y es a través de Cristo que Dios hace toda esa obra en nuestra vida. Y eso debería traernos gozo. Eso debería traernos paz, confianza y fe plena en el Señor. Debe traernos descanso, confiando que Dios tiene el control y que Él nos llevará a ese propósito seguro que tiene en su corazón para nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga.